a pesar de que no se la sabe, la cantaron muy bien, ¿verdad que sí? Bueno. Si han oído todo eso, ¿verdad? Que la iglesia es la ramera y que el papa es la bestia y que sabe que tanto dice. ¿Será cierto? Y si está en la Biblia, puede que sí sea cierto. Por eso venimos aquí para descubrirlo a través de las escrituras, a ver si es cierto o no. Bueno, entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos, antes de comenzar. Antes de comenzar nos ponemos en las manos del Señor entonces. Y comenzamos para no perder el tiempo. Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta noche que tú nos regalas una vez más y que nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí delante de ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por traernos a estar reunidos en tu nombre para alabarte, bendecirte y glorificarte y aprender más de ti, Señor. Aprender de ti todas estas doctrinas reveladas por ti a través de tu Iglesia Católica que tú fundaste, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros y nos llenes con tu Santo Espíritu y que nos llenes, Padre, de estas verdades y podamos compartirlas con los demás. Te pedimos, Padre, que nos des el corazón de nuestra Madre María para escuchar la palabra, acogerla, meditarla y dar la luz para los demás. Vamos a decir todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces tomen asiento, hermanos. Bueno, entonces antes de comenzar nuestro tema, vamos a ver un poquito, primero, tres cositas bien importantes. Muy importantes de los cristianos, porque somos cristianos, ¿verdad? Amén. Y cristianos, ¿y el apellido cuál es? Católico. Para que no se nos vaya a olvidar, porque luego nos roban el nombre, dicen, no, que los cristianos son aquellos y nosotros somos católicos. No, ellos son cristianos protestantes y nosotros somos cristianos católicos. Hay uno que otro protestón aquí en la iglesia también, ¿verdad? Pero aquí andamos, ¿verdad? Nos decimos católicos. Entonces, vamos a ver tres cositas bien importantes primero de los tres, más bien, defectos que tenemos como cristianos, como católicos también, porque hay algunos. Entonces, algunos ponen excusas para no predicar o escuchar la apologética. Y ¿por qué les digo? Mire, porque en la iglesia hay como, ¿cuántos vamos a misa? Más de 1000. Y cuando hacemos el anuncio, ¿cuántos venimos? Entonces, las excusas de algunos cristianos para no predicar y no practicar la apologética. Entonces es bien importante saber cuál es la primera. Van a ser tres las que les voy a decir para concientizarnos de lo que somos los católicos o los cristianos. Entonces la primera es negar el rol de la fe. ¿Qué es eso? Que nosotros decimos que hay muchos aquí en la iglesia que dicen que la fe no necesita defenderse. ¿Por qué? Porque la fe no se puede explicar. Entonces bien importante, esa es una primera excusa. Y dicen algunos, bastantes personas, que intentar razonar la fe es antibíblico. Y usan, por ejemplo, una excusa que dicen que Jesús y María no necesitan que las doctrinas no necesitan que las defendamos. O sea, Jesús y María no necesitan defensa, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Ellos no necesitan. ¿Para
qué, pero nosotros sí. Entonces, lo que nosotros venimos a aprender, para quitarnos esa excusa, nosotros tenemos que aprender a las doctrinas para defender las doctrinas de quién, de nosotros mismos, como de nuestros familiares, hermanos o amigos. Entonces, por eso sí es necesario aprender para defender la fe de los que amamos, que somos ¿qué? La iglesia de Cristo. Entonces es bien importante entender eso. Esa es una excusa. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar el ¿qué? El cerebro con la escritura. ¿Por qué? Porque muchos dicen que cuando nosotros no razonamos la fe, hermanos, caemos en un fideísmo. ¿Qué es un fideísmo? Es decir, yo nomás creo, pero no da razón de lo que tú crees. Es un fideísmo como aquel señor que se estaba ahogando y él le mandaron un aeroplano, le mandaron un barco, le mandaron hasta una llanta inflada y dijo, no, a mí me va a salvar el Señor, yo tengo fe en el Señor. Se ahogó y cuando llegó al cielo le dijo, ¿por qué yo confiaba en ti, tenía esa fe y nunca llegaste a salvarme? Le dijo, te mandé todos los medios y tú no quisiste. Ese es un fideísmo. Por ejemplo, nos dicen que tú crees que la Virgen María fue asunta al cielo y ¿qué dice uno? Pues yo nomás creo y ya. También es una falta como de fideísmo. Yo creo, pero hay que preguntar y hay que indagar para saber las respuestas, no solo creer. Entonces la fe es creer, la fe, pero es necesario, como decía el Juan Pablo II, que la fe y la razón son dos cosas diferentes, pero hay que unirlas. ¿Por qué? Porque él decía, nos elevan al conocimiento de Dios, porque nosotros somos espíritu y materia. Entonces es bien importante entender eso, por eso tenemos que razonar la fe, no quedarnos en un fideísmo. Si cuando caemos en un fideísmo, caemos en el peligro de caer en un sentimentalismo, que andamos buscando sentir bonito. Esa es la primera. O falta otra cosita ahí, mire, y hay muchos que dicen, bastantes personas que dan lo mismo una religión que otra porque también enseñan la Biblia. Y hay un ejemplo que ponen, miren, dicen de que se vaya mi hijo a las drogas o que se meta al alcohol, mejor que se meta de protestante. Y no se dan cuenta que están diciendo lo que están diciendo. ¿Saben por qué? Porque están diciendo que es mejor que se meta de ¿qué? De apóstata. Es un pecado mortal, igual que el pecado de las drogas y del vicio. Salir sin renegar de la fe, primera de Timoteo 4:1. Ahí está la cita bíblica donde es un pecado grave, renegar de la fe, se le llama la apostasía. No lo vamos a leer ahorita porque lo vamos a también a compartir más adelante durante las clases, pero esa es una cita que es un pecado mortal. Es pecado mortal, hermano, hasta ir a oír, si usted no está preparado, ir a oír conversaciones o a otro culto, charlas de los protestantes, porque está poniendo en peligro su fe. Hasta eso es un pecado grave. Todo está en la Escritura. Todo eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver una cita bíblica que sí vamos a ver ahorita, que es segunda de Timoteo 2, 24 al 26. A ver si está por ahí el lector para que la lea. 2, 24 al 26. Segunda de Timoteo. No dije mi parte, ¿verdad? Porque no se vayan a perder. Segunda de Timoteo. ¿Cuál es? ¿Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Sí. Bueno, ya está el lector listo para compartirla. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo. Eso es lo primero que tenemos que tener como apologistas, hermanos, no pelear. Nosotros argumentamos con la Escritura, eso no es pelear. Adelante, hermano. Sino comprensivo, como todo buen pedagogo, paciente en las incomprensiones,
reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo. ¿Se oyeron lo que dijo ahí, hermano? Repítelo otra vez, hermano. Liberándose de los lazos del diablo. Cuando nosotros escuchamos otras doctrinas o viene otra doctrina que no es la doctrina de Jesucristo que enseña la Iglesia Católica, son doctrinas diabólicas, hermanos. Cuando le abrimos la puerta a un hermanito en la casa y nosotros no estamos preparados, le estamos abriendo la puerta. ¿A quién? Ahí lo dice la palabra, a una doctrina diabólica. Repítalo, hermano, y le sigue. Liberándose de los lazos del diablo, que los tiene sometidos a su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya ven por qué es bien peligroso, ¿no? Estar formado y no escuchar. Miren, hermano, nosotros andamos tocando puertas y buscando también, aparte de que la apologética es para los católicos, también nosotros andamos buscando a los protestantes. ¿Para qué? Para decirles la verdad con la Escritura, porque se salieron. Entonces es para todos, pero es más para nosotros que nos formemos, los que todavía estamos en la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy peligroso. Bueno, vamos a ver entonces el segundo paso para terminar ya. El otro paso son cristianos temerosos. Tenemos miedo que alguien nos pregunte, o tenemos miedo dar razón de nuestra fe porque ¿qué dirán de nosotros? Y en esa rama también estamos nosotros, los apóstoles de la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos enfrentamos con algún hermanito allá afuera o algún pastor, no sabemos qué nos va a preguntar y hay algo de temor. Entonces, si ustedes tienen miedo, no se preocupen, ya somos todos al grupo de los miedosos. Pero con la diferencia de que nosotros nos estamos formando y nos enfrentamos con ellos aunque tengamos miedo. ¿Saben por qué? Porque nosotros confiamos en el Espíritu Santo y en la Sagrada Escritura. Y con estas dos herramientas, aunque tengamos miedo, nosotros vamos a donde nos inviten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos, orar y enfrentarnos aunque vayamos temblando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bienvenidos al club de los temerosos. Porque ya somos bastantes. ¿Saben por qué les digo eso, hermanos? Porque miren, cuando un soldado va a la guerra, va echando balazos enfrente, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que es de valiente o de miedo? Porque él sabe que de allá para acá también vienen balas. Pero tiene que ir. Y nosotros somos soldados de quién? De Cristo. Entonces tenemos que ir, aunque tengamos miedo, pero tenemos que formarnos. Bueno, entonces vamos a entender un poquito, esa era la número 2. Y la última, vamos a hablar de los católicos, cristianos católicos que no vinieron, que ustedes sí vinieron. La tercera es que hay católicos perezosos que no practican. ¿Saben por qué? Porque no les gusta estudiar. Y si hablemos, sí o no. Cuando venimos a un grupo no nos gusta tomar notas, como si ya supiéramos todo. ¿Y sabe cómo se le llama ese? Se le llaman perezosos intelectuales. Nos falta más hambre de Dios. No nos gusta estudiar libros importantes como la literatura de Amatuli. Ahí tenemos ese librito, nos lo deberemos devorar en menos de 3 meses. Entonces, eso es algo también bien importante. En la iglesia tenemos que tomar la decisión de dejar la pereza y ponernos a formarnos. Porque nos conformamos con venir a misa. ¿Saben cómo se le llama cumplir, ir a misa y sentarse y no hacer nada? Se le llama cumplimiento, cumplo y miento. Y tenemos que formarnos. Entonces es bien importante eso, ya dejar la pereza intelectual y ponernos a estudiar. De otra manera nunca vamos a tener la capacidad de enfrentarnos con un protestante a dialogar con la Escritura. Y nosotros, desgraciadamente, mire, lo digo por mí, porque yo duré como 30 años sin venir a la iglesia, pero también hay bastantes que tienen 5, 10, 20,
Y se enfrentan con un protestante que tiene 6 meses, 3 meses y no saben cómo responderle con la Biblia. Y era un católico que se salió y a los 3 meses te viene y te ataca con la Biblia y tú no sabes cómo responderle y tienes 40 años en la iglesia. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Vergüenza. Y debemos de tener vergüenza. ¿Sí o no? Yo lo digo yo empezando por mí, hermano, porque así estaba yo. Miren, y les voy a decir algo bien importante. Miren, nosotros aquí todos tenemos sangre, ¿verdad? Miren, en la Biblia tenemos 4 cosas. Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Los glóbulos rojos, ¿para qué sirven? Para dar oxígeno al cuerpo. Los glóbulos blancos, ¿para qué sirven? Nos defienden de agentes extraños en nuestro cuerpo. Y aquí en la iglesia hay muchas personas, catequistas, ministros, lectores, hasta predicadores, que son glóbulos rojos activos en la iglesia y terminan en las sectas. ¿Sabe por qué? ¿Qué les faltó? Los glóbulos blancos. No supieron cómo dar razón de su fe, cómo defender su fe, y terminaron personas, según formadas, pero formadas malmente, terminan con los protestantes, porque yo lo he conocido. Hasta sacerdotes han caído con los protestantes por no formarse con las escrituras en la literatura de apologética. Porque ese tiempo, hermanos, ya se acabó. Tenemos que regresar a los primeros 3 siglos. Ahorita tenemos 500 años de apostasía, los medios de comunicación, la Biblia está por donde quiera y todos la quieren interpretar a su manera. Y si nosotros no nos formamos, viene el católico con 3 meses y nos dejan vergüenza. El católico apóstata. Y no lo digo, no lo estoy regañando porque yo soy el primero, por eso estoy aquí, porque me dio vergüenza. ¿Qué dice cuando se sale un católico? Dice, ya no soy católico, ahora soy cristiano. ¿Sí le han dicho eso en su cara, verdad? No se hizo cristiano, ¿saben qué se hizo? Apóstata y protestante. Los cristianos somos nosotros, los católicos, pero tenemos que estar más activos. Decían una frase que tienen los apologistas, y apréndansela: lo que se ama se defiende. Lo que se ama se defiende. No se agacha la cabeza, hay que formarnos y decirlo todo con convicción. Y otra pregunta que les voy a hacer: ¿saben por qué hay muchos protestantes? Porque hay muchos católicos ignorantes, así de sencillo. Por eso hay muchos protestantes, porque la mayoría de católicos, el 75%, no conocemos las escrituras. Pero nosotros por eso estamos aquí, porque queremos aprender. ¿Y qué dice? Católico instruido jamás será confundido. Bien importante entender eso entonces. Voy a leer un párrafo de la iglesia, del catecismo de la iglesia, y ya con eso para darle chance al hermano de compartir el tema. Y hermano, me queda un minuto. Vamos a leer, a compartirle el numeral 1285 del catecismo. El católico que no tiene esto es un católico, ¿cómo se dice? Tunco, que le falta, o ¿cómo se dice? Que le falta un pie. O manco. Bueno, la idea es esa, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero la idea es esa. Entonces, todo católico, esto y esto va junto. Porque no entendemos esta, y aquí te lo explica. Entonces, el católico que no lee el catecismo se queda atrás. La apologética
Más del 80% de la apologética que estamos compartiendo aquí está en este librito, aquí la aprendí yo, en el Catecismo de la Iglesia. Y mira lo que dice en 1285. Dice: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, esos tres sacramentos que son de iniciación para cristiana. Empezamos apenas a caminar como cristianos. Entonces dice, cuya unidad debe ser salvaguarda. Es preciso pues explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Entonces la confirmación es importantísima. ¿Por qué? Porque recibimos y somos discípulos del Señor, otros Cristos en la tierra, pero necesitamos que nos confirmen ya a la edad que ya tenemos conciencia. ¿Para qué? Para dar razón de nuestra fe. Fíjense lo que dice. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia. ¿Por qué? Porque se reafirma el bautismo. Dice, y la enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Nomás que lo traemos dormido, hay que despertarlo. Que dice especial. Cada uno de nosotros trae el Espíritu Santo muy en especial en la confirmación. ¿Para qué? Para dar a conocer al Señor. Y lo dice, y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen muchos más como auténticos testigos de Cristo a extender y, ¿saben qué dice aquí? Defender. Pues ¿para qué dicen que eso no se defiende? Ya su doctrina se la tumbaron. Dice el Catecismo de la Iglesia, esta es la doctrina de Jesucristo, mis hermanos. Lo voy a repetir otra vez: testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. ¿Se la tenemos que defender con palabras y testimonio en la casa para empezar, sí o no? Bueno, ahí nos quedamos, hermano. Para la semana que entra seguimos con los regaños. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie.